cursos en el aula para que repasen electrocardiografía básica, que teóricamente eso tiene que enseñarlo fisiología, la parte normal, enseña fisiología, el diagnóstico clínico y los ejercicios lo tiene que hacer cardio. Nosotros en la mitad haciendo un nexo de ambas cuestiones. Eh, entonces, ¿hay alguna pregunta antes de arrancar tema? ¿Alguna pregunta al respecto de lo que puede ser arritmias? ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Yo pregunto entonces. Vamos a ver. Ángel, Sí, Doc, diga. ¿cuándo a través de la lectura de un electrocardiograma podemos concluir de que efectivamente se trata de un ritmo sinusal? ¿Qué características debe tener? Ya, el ritmo sinusal decimos que es cuando la frecuencia cardíaca va de 60 a 100 latidos por minuto. Y además, en un electrocardiograma, pues este va a presentar las ondas P, que, o sea, preceden al complejo QRS. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? A ver, ondas P, frecuencia cardíaca, De ritmos. 60 a 100 no es totalmente correcto, Ángel, porque podemos tener bradicardia sinusal y Ah, podemos sí. tener taquicardia sinusal. El asunto es el comando del circuito cardionector. Ese comando debe estar dado justamente por el nodo sinusal para poder hablar de que hay un ritmo sinusal, así sea taquicardia o sea una bradicardia. Lo que mencionaste de 60 a 100 es la variación, los límites normales que podríamos tener antes de poder calificar como bradicardia o bien como taquicardia para respectivamente los límites inferiores y superiores de normalidad. Pero, ¿cuándo es? ¿Alguien sabe cuándo es? Sí, Claudia. No hay problema, Claudia. Gracias por avisar. ¿Alguien sabe, alguien puede decirme cuándo puedes tú en un electrocardiograma mirar las derivadas principales y decir que el ritmo es sinusal? Ya Ángel dijo una cuestión, porque la P precede al QRS. Esta es una condición. La P tiene que estar antes del QRS. De lo contrario, no habría comando sinusal, pero no es suficiente. Hay otras condiciones adicionales. ¿Cuáles? Les doy una pista. Si el nodo sinusal funciona normalmente, tiene que generarse un vector eléctrico. Y ese vector eléctrico de la aurícula se dirige de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás a adelante. ¿Cómo doy clase? ¿Cómo doy clase? Si esto no saben, ¿cómo doy clase? Entonces sería que el intervalo RR debe ser constante. Además, la onda P, como ya dijimos, debe ser No el positiva. RR, Lenin, no el RR, porque si tú tuvieras un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ya no habría ritmo sinusal y sin embargo, si estuviera despolarizándose la frecuencia a partir del nodo auriculoventricular o del haz de His o incluso de las fibras de Purkinje, a pesar de la bradicardia, tendrías un mismo intervalo entre R y R. Así que no es el tiempo entre R y R. ¿Entre qué y qué será? ¿Qué intervalo temporal debería ser? Intervalo PR. ¿Qué cosa, Stalin? En el intervalo PR. Claro, ahí sí. Tiene que haber el mismo tiempo de distancia para mostrar lo que pasa entre que se descarga el sinusal y posteriormente conduce a nivel ventricular. El retraso justamente ocurre de ese segmento a nivel del nodo auriculoventricular. El auriculoventricular tiene las fibras de la unión. Las fibras de la unión es en donde existe de entrada siempre efecto colinérgico, en donde por receptor mu2
se hiperpolariza y se disminuye la conducción. Esto se ve modificado por efecto simpático que puede acelerar la conducción, pero el intervalo tiene que ser normal. Por lo tanto, tiene una duración. ¿Quién sabe la duración de este tiempo entre la despolarización auricular y la ventricular? ¿Hasta qué máximo de tiempo? O sea, es menor a 0.12 segundos. O sea, a ver, 0.3, 0.6, 0, sí, más o menos 0.12 segundos. Porque Ya. 0.3 es... ¿Hasta cuánto podemos decir que hay un retraso normal en la conducción auricular? Retraso normal. 0.20. ¿Alguien lo dijo ya? Christopher. Christopher. 0.20 me parece que era. Máximo hasta 0.20 de segundo, porque ya después de eso ya comenzamos a tener bloqueo auriculoventricular de primer grado, o de segundo grado, de tercer grado, y en tercer grado ya es disociación auriculoventricular. Pero lo del vector nadie me ha contestado. El vector tiene que ver con lo que son la extrapolación de las derivadas respecto a la posición del vector. Eso significa que la P, la onda P, debe ser positiva en D1, en D2, y por lo tanto tiene que estar negativa en ABR. Son tres condiciones. Tiene que haber P antes de todo QRS. La duración tiene que estar igual en todas las derivadas y máximo hasta 0.20 entre la conducción de despolarización auricular y la ventricular. Y la onda P tiene que ser positiva en D1, en D2 y negativa en ABR. Estas son tres condiciones para poder calificar que el ritmo es sinusal. Y el instante en el cual no hay esto, ya comienzan las variaciones, ¿ok? Aparte está sacar el eje cardíaco, que tiene que estar entre 0 y 90, aparte está el sacar el cálculo de la frecuencia cardíaca, etc. Las frecuencias cardíacas ya nos marcaron ahí el límite, ¿sí? Ya Ángel había manifestado que entre 60 y 100, más de 100 taquicardia, menos de 60 bradicardias. Pero esas bradicardias, esas taquicardias podrían ser sinusales. Y no va a ser lo mismo a que sean sinusales a que no sean sinusales. Y entonces esto es una enorme variación. Vamos a ver. Complicado veo esta clase, chicos. ¿Alguien me dice, es normal o no es normal lo que está en la pantalla? No es normal, Doc, porque los complejos QRS están invertidos. Y supongamos que esto fuera no D2. No puedes decirme que es anormal por el que de hecho los QRS les ves invertidos. La verdad está en que no están invertidos, déjame contártelo. No están invertidos, pero ustedes están ahorita con un enorme problema y aparentemente es que ustedes no se acuerdan de vectores cardíacos. Tenemos el vector del tabique, tenemos posteriormente todo lo que es el vector principal ventricular y por último el vector de repolarización. Y según la derivada vienen las proyecciones. Vienen las proyecciones según la derivada a la que estemos refiriéndonos. Entonces, a ver, ¿qué no va por ahí? ¿Esto es normal o no es normal? ¿Ese electrocardiograma es normal o no es normal? ¿Y por qué? Bueno, Daniel, dime, ¿cómo doy esta clase? Que no hay la onda T. Aquí está. Y aquí está la R. Y esta es una S.
Ah, no hay una onda P. Ajá. Ya, ahora el enorme problema que yo tengo es cómo doy esta clase. No estoy pidiéndote en este momento, no les he pedido, ni siquiera les he pedido que me digan qué tipo de anormalidad hay ahí. Que me digan si es que podía ser normal o no y por qué. Los complejos normales son vistos en fisiología. Aquí hay algo normal, hay algo anormal. Es anormal, Doc. ¿Por qué? Eh, Porque en la derivación 1 no se ven complejos QRS y en la derivación 2, en cambio, podría decirse que hay dos ondas P, pero o sea, después de la segunda hay un complejo QRS, o sea, no están fijos los complejos QRS en las derivaciones de 1 y de 2. Tú dices por este tamañito del complejo QRS, ¿no es cierto? Por esto lo dices. Chúsale, pero eso es porque este corazón está con otra posición, el vector. Para eso primero tendrías que mirar cómo está. Aquí están los complejos. Hay incluso lo que llamaríamos microvoltaje cardíaco. Acá están en las precordiales, se les ve mejor. En B1, 2, 3. Pero bueno, tú has dicho cómo se llama de que aparentemente no hay, pero ahí están los QRS. Otra cuestión está en que haya microvoltaje. Pero Doctor, hay algo más. tal vez en las derivaciones 2 y 3 encuentras un segmento ST inferior a la línea base. Este de aquí dices. No, entre el segmento ST. Sí, ese de aquí, que es una línea inclinada. Este que estoy marcando. Ajá, por debajo de la línea base del electrocardiograma. Sí, ahí hay un trastorno difuso de la repolarización. ¿Alguien ve algo más? O sea, no sé si me equivoco, pero en B1 y en B2 veo como es una onda T ¿cómo se dice? Esta de aquí que le ves alta. No sé qué hacer. A ver, vamos siendo honestos. Vamos siendo honestos. ¿Quiénes miraron los recursos de electrocardiografía y de arritmias que dejé en el aula? Levantando la mano los que sí lo hicieron. Daniel lo hizo, Lenin lo hizo, Andrea lo ha hecho, Sebastián, Ángel dice que lo ha hecho. ¿Cuántas veces lo miraron? ¿Cuántas veces lo miraste, Sebastián? Una. Daniel. Una. Les abrí el miércoles. Y no son ni siquiera demasiado largos. ¿Cuántos de ustedes tomaron el libro de fisiología sobre electrocardiografía? Para los capítulos de electrocardiografía del libro de fisiología, esa materia que ya aprobaron. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Denise lo ha hecho, Emilio lo ha hecho, Ángel, Lenin, Stalin también. Ahí estamos. Creo que Diego también lo ha hecho, no sé. Ahí está. Y entonces, todos los demás, ¿qué? ¿Ustedes creen que... Gracias, Claudia, tú también lo has hecho. ¿Ustedes creen que es necesario esperar a que lleguen a medicina interna para en ese momento recién querer revisar cómo se lee un electrocardiograma? ¿Creen que eso es estudiar medicina y tiene que ser así? ¿Eso piensan que tienen que hacer, chicos?
Porque el que piensa que tiene que esperar a llegar a cardiología para recién querer enterarse, está equivocado. Los profesores de cardiología van a asumir lo mismo que yo, que tienen que haber entendido en fisiología lo que es una electrocardiografía normal. Ay, caramba. ¿Qué hago con ustedes? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues nada, no me queda sino seguir avanzando en lo que es la materia y completar la parte de fármacos, por lo menos para asegurarnos de este pedazo. No puedo hacer más cosas. Lo que puedo decirles es que no puedo enseñarles, no les puedo dar nociones de cosas anormales si de entrada ustedes no pueden reconocer las normales. No sé si me explico. ¿Okay? No les puedo dar nociones de cuestiones anormales si no tienen claras las normales. Y todo lo normal en electrocardiografía depende de saber muy bien la electrofisiología y entender perfectamente bien por qué se crea una onda positiva, negativa, un espacio en la línea isoeléctrica según el funcionamiento del corazón y según los vectores cardíacos. Si no se entiende esto de entrada, todo lo demás se vuelve muy complicado. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con ustedes, pero de momento yo me voy a concentrar en lo que aparentemente les interesa simplemente, que es cumplir lo que me dan. Yo cumplo con lo que está en el libro, yo cumplo con lo que me piden que estudie, aunque no entienda y ni sepa las bases. Así están ustedes actuando. Verán cómo estoy pensando ahorita respecto a todos ustedes. Nos vamos con fármacos antiarrítmicos. Obviamente, primero tienen que recordar que tenemos un sistema de conducción eléctrica que es completamente autónomo, que tiene un sistema propio de regulación. Tenemos el nodo sinusal, no existen conexiones entre el nodo sinusal y el nodo auricular, polarización del resto de las fibras auriculares, pero sí tenemos conectividad directa entre el aurículo ventricular, el haz de His y las ramas de Purkinje. Tener en cuenta que el potencial de acción de lo que es una fibra especializada, y esto lo marcaba creo que en la última clase, el potencial de acción de una fibra especializada como el nodo sinusal o el aurículo ventricular no es lo mismo que el potencial de acción de la fibra muscular. Las fibras especializadas tienen este tipo de potenciales, es decir, tienen unas etapas que parecen más bien, casi se asemejan casi a las del músculo liso, mientras que el músculo es el que tiene el típico potencial de acción con la meseta, ¿ok? Por la entrada de calcio. Es el músculo principalmente. Tener en cuenta que vamos a tener siempre dentro de este potencial de acción de las fibras musculares cardíacas lo que denominamos los periodos refractarios, un refractario absoluto en donde ningún tipo de estímulo podría volver a despolarizar membrana, y los refractarios relativos donde un nuevo estímulo podría volver a abrir canales dependientes de voltaje generando un nuevo potencial de acción. Todo esto me lo paso porque no tienen idea de lo normal. Tener en cuenta entonces que normalmente es el nodo sinusal el que comanda, y la razón por la que comanda es porque posee un ritmo de descarga entre 60 y 100 por minuto determinado netamente por estímulo adrenérgico, o sea, por sistema simpático, en otras palabras,
y que el nodo aurículo-ventricular descarga con frecuencias entre 45 y 60, las de His con frecuencias entre 30 y 45 y Purkinje entre 15 y 30 latidos por minuto en automatismo, y esto es por los canales de fuga lenta de sodio. Si tienes más canales, un tipo de fibras y las otras, obviamente alcanzas nivel umbral más rápidamente. Al lograrse ese nivel umbral, es que lógicamente lo puedes hacer. Si aquí estuviera el nivel umbral, tenemos que los canales lentos van permitiendo que vaya ingresando sodio progresivamente hasta que se llega a ese umbral. Ese instante ya se abren los de sodio dependientes de voltaje y obviamente comenzará el potencial de acción. Pero si tú tienes menos canales de fuga lenta, te demoras mucho más en alcanzar ese umbral, como sería el caso del aurículo ventricular respecto al sinusal. Pero como ya para entonces estabas con periodo refractario relativo, el impulso que te viene desde el sinusal te despolariza. Pero en cambio, si estuviera interrumpido esto, si no funcionara el sinusal, terminarías tú siendo el nodo auriculoventricular descargando con otras frecuencias ya menores a 60, y lo mismo ocurriría si estuviera dañado, descargarías el His, o si estuviera dañado, descargarían los ventrículos. Por eso en un bloqueo auriculoventricular tenemos dos frecuencias cardíacas, una marcada por el nodo sinusal y otra frecuencia marcada generalmente por el que esté llevando el comando, auriculoventricular, His o Purkinje. Hay muchos trastornos de lo que es la conducción, muchas patologías que las vamos a diferenciar netamente entre taquiarritmias y bradiarritmias. Son las dos grandes posibilidades, o las arritmias cardíacas ocurren en alta velocidad o en baja velocidad, y luego están los patrones intermedios que pueden darse dentro del ritmo de frecuencia cardíaca. Los antiarrítmicos se utilizan según el tipo de arritmia cardíaca. Los antiarrítmicos se clasifican y se utilizarán según el tipo de arritmia cardíaca. Lo primero que hay que entender es que tenemos fármacos que no forman parte del sistema de clasificación general de Vaughan-Williams. Este sistema de clasificación general de Vaughan-Williams está dado por lo que denominaríamos una electrofisiología de los fármacos, ¿ok? ¿Alguien me puede recordar cuáles son dentro del potencial de acción clásico de la fibra cardíaca, la muscular? ¿Cuáles son los iones que van participando en las distintas etapas de la despolarización y repolarización? Yo, Hasta incluso un nivel más profundo de negatividad que llamamos la hiperpolarización, que es un pedacito, ¿no es cierto? Bien, correcto. Bueno, entonces, y todo este sistema, hemos dicho, el éxito conductor está comandado por el sistema simpático. Por lo tanto, la electrofisiología va a tener en cuenta estos cuatro elementos: el aspecto del sistema simpático o adrenérgico y los iones que acaba de mencionar justamente Daniel dentro de las despolarizaciones. Pero aparte de esa clasificación, tenemos lo que son los fármacos que no forman parte de la clasificación de Vaughan-Williams. ¿Qué fármacos forman parte de este esquema, de este sistema externo? La atropina se estudió el semestre pasado. Esta atropina, por ejemplo, lo que hace, si ustedes recuerdan, acetilcolina, receptor mu tipo 2 en las fibras de la unión auriculoventricular, un receptor
M2 vinculado con proteína G y vinculada a su vez con canal de potasio. Por lo tanto, fuga el potasio con el estímulo de acetilcolina. Si es que fuga el potasio, se hiperpolariza la membrana. Si se hiperpolariza la membrana, no se despolariza con facilidad. Por lo tanto, dentro del nodo aurículo-ventricular existe el sector de las fibras de la unión donde actúa acetilcolina. ¿Ok? De ahí también todo lo que sea maniobras vagales que retrasan la frecuencia cardíaca, se basan en este estímulo de esta sección para retrasar la conducción auriculoventricular. Vale. La atropina es un antimuscarínico, por lo tanto bloquea al receptor muscarínico tipo 2 de acetilcolina. Si le bloquea, la acetilcolina no puede actuar en el receptor a nivel de las fibras de la unión. Por lo tanto, no ocurre el retraso en la conducción auriculoventricular y como consecuencia se aumenta la velocidad de conducción auriculoventricular. Este fármaco y estos fenómenos se estudiaron en sistema colinérgico el semestre anterior. Bueno, por lo tanto, puede ser útil la atropina como fármaco principalmente para algunas bradiarritmias, incluyendo bradicardia sinusal severa. Adrenalina, en cambio, potencializa la despolarización y la velocidad de conducción. Si potencializa la despolarización a nivel del nodo sinusal y la conducción auriculoventricular y aparte sobre el receptor beta muscular favorece el inotropismo positivo, lógicamente es un fármaco que se utiliza también para situaciones como el paro cardíaco, ¿no es cierto?, para acelerar. Isoprenalina es un derivado, tiene efectos sobre el receptor beta 1, puede ser útil para revertir algunos bloqueos cardiovasculares del nodo auriculoventricular. Digoxina, acabamos de verle el día de ayer, la digoxina podría ser útil para la fibrilación auricular persistente, sobre todo en paciente con insuficiencia cardíaca. Adenosina, este es un fármaco muy importante y el mecanismo de acción es muy simple. La adenosina es netamente un nucleósido, y actúa sobre receptores llamados A1. Estos receptores A1 también se encuentran a nivel del nodo auriculoventricular. Y esta adenosina tiene un mecanismo que nos recuerda mucho al de la acetilcolina, porque estos receptores también están vinculados con canales de potasio. Por lo tanto, si se estimula con adenosina al receptor de la misma, se activan los iones de potasio, por lo tanto el potasio fuga. Si es que fuga el potasio, el potencial de membrana cae, se hiperpolariza. Si se hiperpolariza, significa, en otras palabras, que es más difícil despolarizar. Esta adenosina, por lo tanto, va a disminuir la velocidad de la conducción auriculoventricular. De ahí que se utilice para taquicardia supraventricular. Había mencionado que existen taquiarritmias y bradiarritmias. Las taquicardias, a su vez nosotros podemos diferenciarlas si es que son ventriculares, o sea, si es que aquí tienes al corazón y aquí están las aurículas y aquí está el nodo sinusal y aquí el nodo auriculoventricular. Tienes, ¿cómo se llama?, este límite, y por lo tanto, si tienes taquicardias supraventriculares, significa que se han originado por encima de los ventrículos. Y si tienes taquicardias ventriculares, significa que se han originado ¿en dónde? Directamente en los ventrículos. Y esta condición clínica es importantísima diferenciar. ¿Cómo se diferencia? Mirando el electrocardiograma, los complejos, pero primero hay que saber cómo son los normales. Así que adenosina, fármaco de elección, se me van acordando de una vez para la taquicardia supraventricular, principalmente la paroxística. Por otra parte, taquicardias ventriculares causadas por hiperpotasemia se manejan con calcio. Y por ejemplo, para la intoxicación digitálica que mirábamos el día de ayer, que cursa con fibrilación ventricular, si no tenemos los anticuerpos antidigital, podemos sacar el exceso de calcio que provoca la intoxicación digitálica ¿con qué?
con magnesio. Podemos utilizar magnesio en solución de cloruro. Luego tenemos los fármacos que según Vaughan-Williams, según la clasificación de Vaughan-Williams, que es una clasificación electrofisiológica, forman parte de lo que llamaríamos los 4 clases funcionales de antiarrítmicos. Estas 4 clases funcionales son clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Clase 1 bloquea canales de sodio, los que nos mencionaba Daniel, que forman parte de la despolarización. Clase 2 bloquean el receptor beta adrenérgico, el sistema simpático que comanda. Clase 3 bloquean canales de potasio y clase 4 los canales de calcio. De ahí que le pedía yo a Daniel, bueno, a alguien de ustedes, que mencione qué iones participan. Así que ahí tenemos sodio, potasio y calcio que participan en la despolarización, más el sistema adrenérgico. Por lo tanto, clase 1, canales de sodio bloqueados, clase 2, bloqueo beta-adrenérgico, clase 3, canales de potasio, clase 4, canales de calcio. Nombres de los fármacos. La clase 1 se diferencia en 3 subtipos, 1A, 1B, 1C. En la 1A tenemos a fármacos como la quinidina, la procainamida, la disopiramida, por ejemplo. En la 1B a la lidocaína, la 1C flecainida, ecainida. ¿De qué depende si son A, B o C? De la velocidad de disociación del fármaco y de los canales de sodio, si es que es lenta la C, rápida la B, intermedia la A. Estos vamos a conversar un poco el día de hoy. Los de clase 2 son bloqueadores beta-adrenérgicos, se estudiaron el semestre pasado y también los hemos visto al inicio de la unidad. Propranolol, timolol son ejemplos. Clase 3, amiodarona, sotalol, que son fármacos que miraremos en clase, que bloquean calcio. Y de la clase 4, exclusivamente los no dihidroperidínicos, verapamil y diltiazem, que bloquean estos canales y que también ya les estudiamos previamente en la materia. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Clase de qué tienen a las 4, Daniel? Bien. Les voy a desconectar y voy a retrasar al otro paralelo para quedarme con ustedes más tiempo e intentar mirar algo, porque la verdad está en que ya nos demoramos y no pude arrancar fácilmente debido a este hueco que tienen, ¿ok? Así que se vuelven a conectar, por favor. Bien, estoy demorando al otro paralelo el ingreso a la sala de clases. Vamos a tener por lo menos nosotros ya una media hora, creo, unos 20 minutos. Y me dices que tienen clases ¿a qué hora después, Daniel? A las 6:30, vale, perfecto. Por lo tanto, quedan atentos a lo siguiente. Vamos ahorita a concentrarnos en los fármacos. Pero si ya me va a tocar a ustedes darles alguna noción de electrocardiografía, prefiero que también lo escuche de una vez el otro paralelo, ¿ok? Y no creo que lo haga 2 veces, ¿ok? Así que quedan atentos porque con otro paralelo sí podría yo prolongarme también hasta las 6 de la tarde, no tienen ellos programado justamente así fármaco.
Así que tal vez les uno si es que revisamos luego aspectos generales de electrocardiografía. ¿Estamos? De momento lo que voy a acabar son los fármacos. Primero vamos a ver el asunto de los fármacos, ¿ok? Bien. Catherine. Catherine, Lisette Catherine, eso. Sí, no, no, buenas tardes. ¿Nos vuelves a decir el mecanismo de acción de las clases farmacológicas de antiarrítmicos? Los clase 1. Exacto. A ver, los clase 1 eran del sodio dependientes y estos iban a bloquear lo que son los canales de sodio. Ya, clase 2. Los clase 2 eran, a ver, beta 1 adrenérgicos, Bloqueadores beta-adrenérgicos. perdón, o sea, eran bloqueadores beta 1 adrenérgicos. Los clase 3 iban a ser los bloqueadores. Bueno, digamos bloqueadores beta-adrenérgicos en general. Yo mencioné el beta-1 porque predomina a nivel cardíaco, pero el propranolol, aunque no lo utilizamos preferentemente para esto y es no selectivo, también podría ejercer el efecto, ¿ok? Entonces, no digamos bloqueadores beta-1 adrenérgicos porque suena como fueran beta-1 selectivos. Y la verdad está en que incluso un no selectivo puede bloquearle al receptor beta-1, ¿ok? Entonces serían bloqueadores beta adrenérgicos en general. Adrenérgicos. Clase Ya. 3. Ya, en la clase 3 eran bloqueadores de los canales dependientes de potasio y los 4 eran bloqueadores dependientes de calcio. Perfecto. Bien, sigamos. ¿Para qué nos pueden servir las indicaciones de uso? De momento, como no hemos podido realmente revisar todavía algo de las patologías, solamente los menciono muy rápidamente. Clase 1, clase, sean subtipos A, B, C, generalmente para procesos de taquicardias ventriculares, fibrilaciones ventriculares e incluso un proceso de taquiarritmia recurrente que es el síndrome de Ward-Parkinson-White. Clase 2 son de los más utilizados, clase 2, bloqueadores beta, generalmente sirven para las distintas taquiarritmias, principalmente cuando tienen respuestas sinusales rápidas, por ejemplo, el síndrome del nodo sinusal enfermo, fibrilaciones auriculares paroxísticas, etc. Clase 3 van a ser de los que tengan el espectro más grande de actividad antiarrítmica, generalmente para taquicardias supraventriculares y ventriculares en general, se incluye aquí el Ward-Parkinson-White. Y clase 4 también un espectro similar de cobertura amplia, también para las taquicardias supraventriculares y las ventriculares con respuesta rápida. Esto no se hagan mayor problema ahorita, no le paren demasiada bola. Esto sí necesito que se acuerden lo que son clases 1, 2, 3 y 4. Tener en cuenta nuevamente el asunto. Los canales de sodio pueden estar abiertos, pueden estar cerrados completamente, donde es imposible inactivarlos, o pueden estar en estado de reposo. En el estado de reposo podrían volverse a activar con un estímulo suficientemente fuerte, sobre todo al momento del periodo refractario. Lo que es periodo refractario, por favor, el absoluto y el relativo, eso ya es fisio, repasar esto. Vamos con los fármacos de clase 1. A ver, los de clase 1, Clusec 1A. La quinidina, que les tiene que recordar este producto como derivado de la Amazonía de nuestro país, y que ganó historia justamente en ese sentido las primeras exportaciones hace un siglo, ya no se utiliza prácticamente en terapéutica, porque uno de los problemas de la quinidina es justamente que puede llegar a provocar arritmia cardíaca de un tipo particular que se conoce como torcida de punta, torsades de Points. Luego mostraré una imagen de una torsades de Points. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, que se hablaba de que para el COVID podría servir la cloroquina y la hidroxicloroquina, que también se utilizan como antipalúdicos para la malaria. La quinidina es lo mismo, parecido para esta indicación de paludismo.
Bueno, ¿por qué ya no se utiliza hidroxicloroquina para el COVID? Porque los pacientes se morían más. Aparte de que no funcionaba bien como antiviral, se morían más. ¿Con qué? Con arritmia cardíaca. ¿Ok? Así que prácticamente en desuso. Procainamida es un fármaco que es anestésico. Si ustedes recuerdan, lo mencionamos en anestésicos locales. Y esta procainamida, uno de los problemas es que, a lo mismo que la hidralazina, puede llegar a generar anticuerpos antinucleares y dar cuadros de lupus eritematoso sistémico y por lo tanto no se lo puede utilizar a largo plazo. Algunos médicos de tipo homeopático principalmente lo utilizan a veces para realizar bloqueos ganglionares específicos como tratamientos a veces para resolver presión arterial. La disopiramida, el problema es que netamente tiene un efecto inotrópico negativo, puede ser favorable para las arritmias, pero en cambio tiene un potente efecto anticolinérgico, entonces los efectos indeseados son bastante importantes. Este efecto anticolinérgico justamente justifica que provoque el cronotropismo negativo para la arritmia, mientras que el inotropismo negativo, la pérdida de fuerza ventricular, ya lo termina contraindicando en pacientes que puedan tener falla cardíaca. Así que los de clase 1A prácticamente no se utilizan. Es lo que mencionábamos, la procainamida tiene la posibilidad de darse por vía oral, puede penetrar en el sistema nervioso central y provocar toxicidad ahí. Acuérdense de la clase de anestésicos locales. Los clase 1B están representados por lidocaína. La lidocaína intravenosa se utilizaba muchísimo para prevenir las arritmias y las taquicardias supraventriculares, sobre todo en el paciente postinfartado, en el paciente en infarto agudo. Sin embargo, actualmente ha sido reemplazada por su perfil de seguridad más favorable de la adenosina, así que prácticamente ya no se utiliza. Problema de la lidocaína, cuando estudiábamos anestésicos locales, mirábamos el problema de la toxicidad en otras fibras autoexcitables. Estas incluían el nivel corazón, por eso podría ser un antiarrítmico. Sin embargo, administrarlo para ruta intravenosa para que funcione como antiarrítmico condiciona el riesgo también de neurotoxicidad. Así que, salvo condiciones de urgencia, tampoco no se utiliza mucho lidocaína. La flecainida y la ecainida son de la clase 1C. La clase 1C, lamentablemente, se emplea muy exclusivamente en pacientes refractarios a otros tratamientos porque en el ensayo clínico CAST, que era el ensayo clínico para la supresión de las arritmias cardíacas, resultaron buenísimos para eliminar los procesos de arritmias, sobre todo las extrasistolias ventriculares. Sin embargo, el problema fue que aumentaron la mortalidad de los pacientes a causa de una muerte súbita debido a fibrilaciones ventriculares, sobre todo en pacientes que tenían enfermedad isquémica coronaria. Así que ni clase 1, ni la 2, ni la 1A, ni la 1B, ni la 1C terminan siendo ni para sala de urgencias ni para traumeo manejo de medicina general. Son de especialidad en condiciones refractarias muy específicas. Lidocaína quizás la única que podría quedarse como alternativa si es que no hubiera adenosina. Esto es lo que estamos mirando, lidocaína por vía oral no va a poderse absorber, tiene que ser administrada parenteralmente y el problema es que puede provocar, insisto, toxicidad a nivel neuronal. Los clase 1B, mejor dicho, los clase 2, bloqueadores beta-adrenérgicos, los beta-adrenérgicos netamente lo que van a hacer es actuar sobre esto de aquí, sobre la rampa de los canales lentos de fuga, porque ahí es donde está favoreciéndose la aceleración de despolarización inducida por noradrenalina o por adrenalina orgánicas. Cuando bloqueas, la rampa se enlentece la fuga, por lo tanto, permite la supresión de arritmias. Además que la conducción de conducción no solamente depende de acetilcolina que enlentece, sino de adrenalina y noradrenalina que favorecen la velocidad de conducción. Por lo tanto, tenemos que los bloqueadores beta interferirían tanto bajando la frecuencia cardíaca de descarga en el nodo sinusal como bajando la frecuencia cardíaca por enlentecimiento del nodo auriculoventricular. Adicionalmente a eso, recuerden lo que vimos de falla cardíaca, van a tener ahorro de oxígeno, ahorro de trabajo cardíaco por efecto a nivel de la masa muscular.
Así que caemos en los clases C. Los de clase 3, perdón. Los de clase 3 bloquean canales de potasio. Tener en cuenta este pedacito de aquí. Tener en cuenta esto. Aquí tenemos nosotros. En gris, para los que estén medio cerca, pueden mirar aquí lo que estaría sombreado el potencial de acción, y aquí un segundo potencial de acción, y aquí un tercer potencial de acción, etc. Bueno, si nosotros vamos alterando, por ejemplo, con bloqueadores tipo, con los de clase 1 o los de clase 2, se altera este proceso de la despolarización y por lo tanto, lógicamente, comienza a cambiarse el ritmo de descargas e incluso están suprimidas en algunos momentos las despolarizaciones, por eso el efecto antiarrítmico. En los clase 2 hemos dicho que tiene que ver con el sistema de conducción antes que sobre estas fibras. Y en los clase 3, aquí tendríamos la fase de repolarización dependiente del potasio. Por lo tanto, los clase 3, ¿qué es lo que van a provocar? Van a provocar netamente una prolongación porque está enlentecida la repolarización. Y si está enlentecida esa repolarización, si está enlentecida esta etapa de la 3, que depende netamente de potasio, significa que se va a prolongar principalmente del absoluto. En otras palabras, no es factible nuevas despolarizaciones y eso permite el control. ¿Qué hacen estos fármacos y cuáles son? Amiodarona. Amiodarona, y quiero que vean aquí que tiene una letra I, eso es yodo. Es yodo lo que contiene la molécula. Esta amiodarona es sumamente útil para controlar muchísimas arritmias sin que llegue realmente a favorecer el riesgo de un bloqueo auriculoventricular rápido. ¿Cuál es el problema? Que aunque va a prolongar el intervalo QT, o sea, la distancia entre la despolarización ventricular y final de la repolarización, todo eso es el QT, hay menos riesgo de que ocurra lo que llamamos una torcida de punto, una torsades de Points, una arritmia cardíaca potencialmente letal porque suele derivar a fibrilación ventricular. Y yo en alguna clase ya dije que si el ventrículo fibrila, no hay sístole efectiva y es prácticamente como si no llegara a haber bombeo. Es casi sinónimo de parada. ¿Cuál es el problema con la amiodarona? El problema es las reacciones adversas. Si se utiliza a largo plazo amiodarona en pacientes ambulatorios, uno de los trastornos que llega a ocurrir es justamente el desarrollo de fibrosis pulmonar. Así que este es un problema. El otro, los pacientes bajo tratamiento pueden sufrir de fototoxicidad, que puede dar reacciones cutáneas después de someterse a luz ultravioleta parecidas a las quemaduras. En otras palabras, son como quemaduras muy simples, muy fáciles, que ocurran muy fácilmente, mejor dicho. Como tiene yodo, este yodo de aquí, esta amiodarona puede llegar a interferir con lo que son los procesos de la función tiroidea. Y entonces, obviamente, esta especie de bloqueo en las conversiones de T4 a T3 debido a la competencia de yodo periférico condiciona un poco justamente que no sea un fármaco adecuado en pacientes que sufren de hipotiroidismo. Aparte de eso, hay alteraciones gastrointestinales y del sistema nervioso. Sotalol. ¿Qué pasa con el sotalol? El sotalol es un bloqueador beta-adrenérgico netamente. Sotalol. Sin embargo, de los bloqueadores beta-adrenérgicos, este es el único que también induce bloqueo de canal de potasio. Esa es la razón por la cual no pertenece a la clase 2, sino a la clase 3. Y este sotalol, como bloqueador beta-adrenérgico y simultáneamente bloqueador de potasio, lógicamente que termina siendo útil para algunas opciones. Sin embargo, como no es un buen fármaco de perfil para lo que pueden ser las taquicardias ventriculares, solamente nos sería útil para las supraventriculares, no para las taquicardias ventriculares.
Ventajas del sotalol: no se liga a proteínas plasmáticas, lo cual significa que hay menos probabilidades de interacciones farmacológicas y tiene obviamente muchas menos reacciones adversas que amiodarona. No son reacciones adversas ni metabólicas ni funcionales, sino las comunes de los bloqueadores beta. Y de los bloqueadores de canales de calcio se va a preferir siempre verapamilo porque tiene un efecto netamente central. No sirven los dihidropiridinas y diltiazem solamente como opción si no tuvieras verapamilo. Siempre preferiblemente verapamilo cuando vaya a ser utilizado como antiarrítmico. Los bloqueadores de canales de calcio, recuerden que lo que van a hacer es disminuir la descarga sinusal, disminuir la conducción auriculoventricular y disminuir la fuerza de contracción muscular, y esto es lo que condicionaría su utilización. Hasta ahí de los fármacos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre los fármacos? Sí, Doc, yo tengo una pregunta sobre, al inicio usted había mencionado que la digoxina causa, bueno, en la anterior clase causaba arritmias, y en este caso había dicho que se utiliza para fibrilación auricular persistente, entonces no sería un efecto contraproducente. No. La clase anterior también expliqué en qué pacientes se beneficiaban con digoxina. Al final de la clase pasada dije, la digoxina, cuando está el paciente intoxicándose, llega a estimular el área póstrema por una estimulación netamente, potencialización de las vías colinérgicas, de zona náusea, da vómito, hasta puede darle diarrea al paciente. Y ahí aproveché y dije, esta potencialización también tiene lugar, ¿sí?, antes de las dosis tóxicas sobre el nodo auriculoventricular, porque disminuye la conducción auriculoventricular porque potencializa la acetilcolina. De ahí que, si el paciente tiene falla cardíaca y tuviera fibrilación auricular, no nos convenía que hubiera una respuesta ventricular rápida a la fibrilación auricular. Entonces, los pacientes que tienen falla cardíaca y fibrilación auricular se pueden beneficiar de la digoxina para tener una respuesta ventricular más lenta y que no responda a tantas descargas. Esto es, ¿a qué dosis ocurre esto? A las terapéuticas. Pero en cambio, si es que sigues aumentando la dosis, no tienes precaución, el paciente se intoxica, de acá, el ventrículo, no el nodo auriculoventricular, el ventrículo va a comenzar a tener tendencia a despolarizarse más fácilmente y en ese instante puede llegar a ser fibrilación ventricular. Y si hay una fibrilación ventricular, el paciente se puede morir. ¿Se entendió? Gracias. Eso. Bien, de suerte. Verán, es que fármacos antiarrítmicos es solamente eso. ¿Qué más les cuento? No les puedo repetir toda la historia de los bloqueadores beta y toda la historia de los bloqueadores de canales de calcio. Ya les vimos. Los clase 1 prácticamente no se utilizan. Los clase 3, sí, pero no hay nada más que decirles de amiodarona. Todo lo demás significa reconocer electrocardiografía normal, identificar 2 o 3 señales de electrocardiografía anormal y entonces utilizar el fármaco. ¿Van a usar los clase 1? No. De los clase 2, capaz que sí un bloqueador beta. De los clase 3, también amiodarona posiblemente. De clase 4, verapamilo. Y de los que no forman parte de la clasificación de Vaughan-Williams, seguramente lo que más podrían tener familiaridad de usar es adenosina y atropina. Entonces solamente son esos fármacos. La pregunta es, ¿y cuándo? Este es el asunto. ¿Y cuándo? Porque antes era paciente hipertenso o tenía angina, pero ahora es ¿cuándo? Hay un espectro enorme de arritmias. Y entonces te dicen, según el protocolo de manejo que van a tener en el aula y que tienen que estudiarlo y aprenderlo. Pero el protocolo de manejo no solamente significa coger y decir, si tiene bradicardia, atropina a una dosificación entre 0.5 y 1 miligramo intravenoso. No es solamente esto. Significa que tengas la capacidad de darte cuenta que tiene bradicardia.
Y si es que es sinusal o si es que es un bloqueo auriculoventricular, que tengas la capacidad de darte cuenta y decir, no, eso no es normal, eso es una taquiarritmia y es una taquiarritmia ventricular. ¿Me entienden el problema? Bien, voy a llamar al otro paralelo, les voy a desconectar a ustedes ahora, ¿sí? ¿Qué hora tienes en tu teléfono, Daniel? Yo tengo las 4:09. Ya. Más o menos ya en unos 3 minutos que se conecten. Voy a hacer una sesión, yo creo, general para los dos paralelos al respecto de lo que va a ser electrofisiología, o mejor dicho, electrocardiografía. ¿Qué será? Espérate un rato. No, a ver. Bueno, más bien quedan atentos. ¿Dónde estás, Daniel? No te veo. Ya. Voy a llamar al otro paralelo en este instante. Quedan atentos ustedes, por favor, a Daniel. Apenas le avise yo a Daniel, él les avisa a ustedes para que entren a sala para hacer la revisión general de lo que puede ser algunos conceptos muy simples de arritmias. No voy a poder marcarles ni mostrarles todo, sino solamente una breve idea, ¿de acuerdo? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto puede ocurrir dentro de 2 minutos como dentro de media hora, ¿ok? Así que ni se vayan muy lejos. Ya les vuelvo a llamar. Hasta mientras intenten aprovechar y leer por lo menos qué es un electrocardiograma normal.